mi querida familia New Hope. Seguimos avanzando en realidad bajo la cobertura de nuestro buen Dios. Estamos en un feriado. ¿Tenían planes para hoy? No, no tenían planes, pero Dios sí tiene planes para usted, ¿sabía? Dios tiene muchos planes para usted, pero dentro de esos planes, a veces uno se encuentra algo, venía conversando con mi esposa, contradictorio. Todas las cosas en nuestra vida diaria son contradictorias, ¿sí? Todo el tiempo vemos que es contradictorio ciertas circunstancias que uno se encuentra en la vida. Incluso si usted empieza a leer la palabra de corrido, usted va a ver ahí en la Biblia que hay cosas que son bastante contradictorias. Incluso Dios mismo le decía, hay cosas que son ilógicas para el ojo del hombre, pero para Dios son bastante lógicas. Hay muchas cosas que Dios lo ve de diferente manera. Uno se pone preocupado, ¿sí? Uno se pone tenso, se estresa, le llegan los achaques. Yo creo que pasados los 40 ya llegan los achaques, porque yo me siento así. Créame, cumplí los 40, no, mejor dicho, cumplí los 35 y de este lado de la nariz se me tapó ya. Cumplí los 40, ahora son los 2. Sí, ahora estoy a los 41, ya las rodillas me empezaron a doler. Qué cosa rara, ¿no? Pero, mire, todo es así. Pero uno en la vida diaria, créame que quisiera estar bien, pero no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Queremos estar bien todos los días. Todas las 24 horas decimos, no, yo estoy bien, por la gracia de Dios estamos bien, no, Dios es bueno. Pero créame, usted dice, Dios es bueno, pero con la lágrima aquí. ¿Ha visto esos dibujos animados, no? Que se machucan el dedo y por no gritar, la lágrima queda ahí colgando. Pero mire, es así, ¿Dios es bueno? Sí. Usted todos los días dice, Dios es bueno, gracias, pero con la lágrima acá. Y pasa así todos los días. El tema de esta mañana es establemente inestable. Qué contradictorio, ¿no? Establemente inestable. Mire, vivimos en un mundo donde la incertidumbre en nuestra vida, es incertidumbre en todo sentido, en todas nuestras áreas de nuestra vida, es como decir el pan diario. Esa incertidumbre en nuestro corazón, en nuestra vida, en todas las áreas. Esa incertidumbre es bastante compleja en nosotros, ¿sí? Por eso el tema de esta mañana es establemente inestable. Y en nuestra vida diaria, mis queridos, esta palabra, ¿sí? Esta palabra de incertidumbre, todos hemos tenido, ¿sí? No sabemos qué pasará mañana y eso muchas veces nos llena ¿de qué? De ansiedad, de estrés y sobre todo de temor. ¿Cuántos han tenido temor en esta semana? Yo sí, he tenido, por ejemplo, temor a qué sé yo, en esta semana teníamos que entregar algunos trabajos y el temor de que lo lograré, no lo lograré, qué pasará mañana, ¿sí? Salgo en el vehículo y de pronto por ahí saldrá uno y vivo con esa incertidumbre, ¿sí? Y esa incertidumbre, como le digo, muchas veces hace que le venga esa ansiedad, ese estrés y ese temor en el corazón, ¿sí? Entonces, alguna vez contaba mi pastor, ya Mateo creo que lo conoció, Pastor Molina, no sé si lo recuerdas, era un viejito. Ya, Pastor Molina, él era de la República, un viejito excelente ya él. Y siempre me daba su consejo, conversaba conmigo. Y alguna vez él contó esta historia de un equilibrista, ¿sí? Dice que este equilibrista caminaba sobre una cuerda, ¿sí? De 2 rascacielos. Dice que este caminaba con una carretilla, cruzaba de un lado a otro, este equilibrista. Y en algún momento este equilibrista dijo a la multitud, ¿creen que logro pasar nuevamente? Y la gente dijeron, sí.
Y él gritó: ¿creen que puedo pasar con la carretilla por este cable con alguien subido en la carretilla? Y toda la multitud dijo: sí, 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 tú puedes. Y él dijo: entonces, alguien del público que se suba acá. Imagínese tomar esa decisión, ¿no es cierto? Decir: yo me subo. Alguna vez mi sobrina dijo: tío, vamos al, ¿cómo se llama esto? Al Vulcano Park. Le digo: ¿de dónde queda? Pues no, ese tiempo. Me dice: no, es por aquí, yo te llevo. Ya me indicaron, me fui. Llegamos allá y le veo un aparato ahí que lo ponía de cabeza y daba la vuelta. Dije: no, si ella se sube, ¿por qué no va a poder yo subirme? De repente cogí, me subí. Créame que cuando estuve arriba, no sé si tenía coraje con ella o conmigo mismo por estar arriba con la cabeza hacia abajo. Mire, hablábamos el día jueves dentro del grupo de Alfa sobre la fe. Y la fe no es de pronto botarnos hacia abismo. La fe no es solo decir confiamos, sino más bien demostrarlo con nuestras acciones. Eso es fe, ¿sí? Había un hombre, Habacuc. ¿Ha escuchado usted de Habacuc? ¿Ha leído Habacuc? Habacuc, este hombre, vivió en tiempos de crisis, unos tiempos terribles, ¿sí? Donde todo indicaba que la nación en la que él estaba, en la que él vivía, estaba prácticamente ¿a qué? Al colapso. O sea, totalmente devastada, y él estaba ahí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esas circunstancias? Matrimonios que ya, los hijos que de repente toman ya sus decisiones y uno dice: ¿de dónde los tomo? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Circunstancias en el trabajo que él no me paga, ay, qué iras que no quiere aceptar mi trabajo, todo quiere, pero, o sea, está ahí en esas circunstancias, ¿no es cierto? Y uno está con eso en el corazón, y este hombre, Habacuc, vivía en esos tiempos de crisis, ¿sí? Y para él prácticamente era difícil. Como creyente era difícil, ¿sí? Sin embargo, en vez de llenarse de temor, este hombre tomó una decisión. Decidió confiar en Dios. Decidió tomar su mano, no importa la crisis, tomar su mano y decir: Señor, me quedo contigo. Este hombre, aun cuando todo era inestable, aun cuando él veía una inestabilidad, lo que hizo fue someterse, ¿sí? Y sujetarse a la voluntad de Dios. Se doblegó y dijo: yo confío en ti, punto. Pese a esa inestabilidad de su nación. ¿Cuántos hemos estado durante todos estos tiempos durante una inestabilidad? Siempre. Pero no hablo de una inestabilidad de que: ay, este cristiano, Dios, el bolito va a decir: me hincha la vena aquí. Qué inestable. O sea, está aquí, está allá, es inestable este guambra, es inestable. Mire, yo no le hablo de esa inestabilidad, yo le hablo de una inestabilidad general del mundo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de inestabilidad, una inestabilidad de pronto económica, familiar, nuestro país. Correístas con, ¿cómo se dice? Novoístas. Mire, independientemente de que hayan estos partidos políticos, Jesús estaba contra estos partidos políticos. ¿Cuáles eran estos partidos políticos en aquel tiempo? Estaban los fariseos, que eran sacerdotes. Estaban también en ese tiempo los escribas. Estaban en ese tiempo también los saduceos. Y estos eran partidos políticos. Y Jesús estaba contra ellos mismos. Pero no en el sentido de que este Benito correísta. No, los amaba. Pero les decía las cosas de frente.
No les decía malas palabras. Las malas palabras de él eran sepulcros blanqueados. Esa era su mala palabra, ¿no es cierto? Hipócrates. Esas eran sus malas palabras. Pero había esa inestabilidad, y de esa inestabilidad le hablo yo. Ahora, en la Biblia encontramos la historia de este hombre que enfrentó una crisis total. Sí, una crisis bastante fuerte, pero decidió ¿qué? Confiar en Dios. Tomó esa decisión de confiar en Él. Este hombre, Habacuc, vivió en un tiempo de injusticia, de juicio, ¿sí? Pero ese juicio que él lo estaba viviendo era inminente, o sea, era un juicio a cortar la cabeza. Y él vivía en ese momento, ese instante. Para él creo yo que era bastante complejo, bastante difícil. A nosotros se nos hace difícil cuando estamos pasando por estas circunstancias. Créanme que los que tienen hijos pequeños ahora los pueden dominar. Cuando ya cumplan sus 15, 16 años, ahí les quiero ver en el baño alcance con papel higiénico. Mire, cuando ya cumplen sus 16, 17, peor a los 18, déjame, yo ya tengo mis 18, ya soy mayor de edad, tú ya no mandas en mi vida. Ahí empieza usted a tener esa crisis, ya empieza esa crisis nerviosa, empieza ese estrés, ¿no es cierto? Empieza ya esa ansiedad. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué voy a hacer? No, ahora que son pequeños, disfrútenlos. Pero cuando ya tenga eso, yo no digo, a veces también puedo decir esto, no. La lengua tiene poder, sí. La lengua tiene poder. Pero una inestabilidad afuera, en el mundo en el que vivimos, eso es lo complejo. Porque usted puede criar a sus hijos como el Señor de pronto puede mandar. Pero hay que poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que afuera no tienen el mismo pensamiento que nosotros, que el que cree. Y esa es una inestabilidad para nosotros. Y vivir estable en medio de esa inestabilidad, complejo no. Entonces Habacuc vivía esto. Vivía o trataba de estar estable en medio de un mundo inestable. Habacuc quería estar firme en medio de una ciudad que no estaba firme. Mire, esta mañana vamos a aprender sobre Habacuc. Vamos a aprender cómo podemos vivir establemente inestables, firmes en Dios. Vamos a aprender, aunque el mundo afuera en realidad sea complejo, quiero aprender a vivir estable en medio de esa inestabilidad. Quiero que me acompañe por favor al libro de Habacuc, capítulo 3, del verso 17 al verso 19. Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Mire, Habacuc inicia diciendo esto: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Se acuerda de esa historia que le mencionaba de aquel hombre que cruzaba en los rascacielos, no? ¿Quién quiere subirse a la carretilla? ¿Cuántos quieren enfrentar afuera ese mundo inestable? Porque créanme que hoy por hoy nuestro país está inestable en todas las áreas, financieras, de la salud, de la educación. Peor en la educación. ¿Sabe por qué le digo peor en la educación? Porque ahora
están en este tema de que los niños pueden elegir ¿qué? ¿Soy hombre o soy mujer? Viva usted en esa inestabilidad estable. ¿Podemos? Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿podemos vivir estables en un mundo inestable? Mire, en un contexto de Habacuc sobre esta crisis, Habacuc describe este mensaje, este pequeño verso lo describe de la siguiente manera. La falta de frutos, dice él, en la higuera y la vid. Mire, esto representa la ausencia de gozo y de bendición en medio de esos momentos de crisis. Cuando él menciona, dice, campos sin cosecha, rebaños muertos. Esto significa crisis económica. Una desesperanza total. Una desesperanza absoluta. Y él ahí, en medio. Haga cuenta, usted como creyente, una mujer, un hombre de fe, tiene que estar allá afuera enfrentando todo eso. Pero nos llama la palabra a que nosotros somos luz. Somos esa sal. ¿Sí? Y sabe, esto es bastante hermoso. Cuando le menciona a usted esa sal, esposos, ¿cuántas veces su esposa le ha puesto mucha sal en la sopa? ¿O se le fue la sal? Bueno, la verdad mi esposa, como ella no prepara los alimentos que comemos afuera, no puedo decir de que de repente se le fue la sal. Pero mire, cuando hay mucha sal, ¿qué le provoca? Sed. Eso es lo que usted tiene que provocar afuera. Sed. Cuando usted empieza a hablar con su testimonio de que Cristo vive en usted, esa gente le provoca esa sed y dice, yo quiero de ese Dios que tú tienes. Quiero saber quién es Él. Pero hay personas que viven en un mundo inestable, estables. Pero hay personas que es lo contrario, viven inestables cuando Dios les muestra que en Él pueden tener estabilidad. ¿Usted qué prefiere? ¿Vivir en un mundo estable o vivir donde un Dios le quiere verle estable? Pero elegimos. Elige, porque usted tiene libre albedrío. Y por ese libre albedrío, mire, yo le voy a decir esto con temor y temblor. Cuando estemos arriba no vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho, sino por ese libre albedrío. Sencillo. Mire, para nosotros hoy, en nuestra actualidad, todos estos problemas que Habacuc lo estuvo viviendo, equivale a aquellos problemas diarios de nuestra área financiera, equivale a un desempleo. Nos hemos quemado las pestañas estudiando y busque trabajo. Complejo, no hay mucho empleo. Sí, enfermedades, conflictos familiares que no faltan. El que no ama a la suegra, que la suegra de pronto le dice te amo, al yerno, a la nuera te amo, aunque no era, pero te quiero. Para los que se van a casar recién ya saben, ahora es mi novio, como novio es mi novio. La nuera como no era, pero igual vamos por ahí. Mire, vivimos en un mundo como esto, lleno de conflictos, depresión, crisis, desvalores dentro de nuestra sociedad. Y estos, que digo yo, falta de valores dentro de la sociedad, es lo que estamos viviendo en el día a día. Ya aquellos valores de antes se han perdido. Miren, el tiempo de antes, deme la bendición, mamá. La bendición, papá. Ahora es, ¿qué fue, be? Nos vemos, viejo.
¿Ah? No, antes me acuerdo, no había un dicho, no sé cuántos han escuchado esto. El hijo salía y le decía, ya escupo. ¿Han escuchado esto? Ya escupo. ¿Sabían decir? Dice que bueno, yo le estoy hablando de tiempo atrás, personas que vivían en el campo, no utilizaban reloj. Su único reloj era el sol. Ponían la mano y dice que ellos, en vez de su reloj, los hijos decían, ya vuelvo mamá. El papá o la mamá escupía en una tablita y decía, tienes que estar antes de que esto se seque. Y por eso era el dicho, no, ya escupo. Mire, esas pequeñas cosas marcaban eso en los jóvenes. Mi padre está aquí. Él me enseñó a trabajar duro desde pequeño. Yo madrugaba con él a trabajar. Madrugaba 5, 4 de la mañana ya de pie. Esos principios hoy ya no hay. Y vivimos en un mundo así. Habacuc enfrentó todo esto, todo este tipo de inestabilidad, ¿sí? Quiero topar 2 puntos, ¿sí? En esta mañana. La clave para una estabilidad en medio de la crisis. Primer punto. La clave para una estabilidad en medio de la crisis, ¿sí? Dentro de esta crisis hay algunas pequeñas claves para vivir, ¿sí? En medio de esta crisis. En Habacuc 3, 18 al 19 dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Él me da esa valentía para estar arriba. Y la frase, aún así me alegraré en el Señor, nos está mostrando una decisión que va a tomar usted, pero no una emoción pasajera, sino es una decisión, no una emoción, que es muy diferente. Cuando uno toma una decisión, ¿cómo lo está haciendo? ¿Basado en esa emoción o simplemente una decisión firme que sabe de que va a estar en un mundo inestable? ¿Esa decisión cómo es? ¿Firme? Hola, campeón. Mire, el gozo de Habacuc no depende de lo que vio o de lo que él estaba viendo en ese momento. Sí, el gozo de Habacuc dependía de aquella confianza que tenía en Dios. Ahora yo le pregunto a usted, su decisión, ¿sí? ¿Usted está dependiendo de esa confianza en Dios o simplemente vive de aquellas emociones? Yo pienso que uno tiene que vivir en esa confianza, no basándose en aquella simplemente emoción. Le veo cantar aquí a Mateo acá adelante, ¿no? Y le veo y me emociono. Y estoy alabando porque le veo a él. No, tiene que alabarle desde el fondo de su corazón, que le nazca, no porque le vea a otro. Mire, ¿cuáles serían las claves para tener en realidad esta estabilidad en medio de una crisis? Primero, una decisión firme. Primero, una decisión firme. Y sabe, esa decisión firme es regocijarse en Dios. ¿Se ha regocijado en Dios cuando ha tenido problemas? ¿O en su amiguis? Yo tengo mi amiguis, bolito. Has venido guapo, ñañoy. ¿Ah? Vea. O sea, pero ustedes las mujercitas, les decía la vez anterior, no, a su amiguis no le dice, oye, qué lindo que te quede ese cabello. Claro, yo con el bonito no podemos decir eso porque ya...
Eso te queda bien. Qué bonito tu lanudo. Con el bolito en la mañana es 7, 6 y media de la mañana. ¿Qué fue, ve? ¿Cómo estás? Yo bien. Yo, ¿qué más, ve? ¿Qué haces, ve? ¿Ah? Mire, una clave para mantenerse firme en esa crisis es aquella decisión firme que usted debe tener en sus convicciones. Y esa decisión firme es regocijarme en Dios pese a lo que esté pasando. No importa las circunstancias, pero mi firmeza está en Él. 2, confianza. Confiar en aquella soberanía de Dios. Dios es soberano en todo. Abre su billetera, salen mariposas. Pero Dios es totalmente soberano. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha pasado. Ando, que salen mariposas de la billetera. Señor, por favor, haz un milagro. Viene mi esposa, toma estos 20, de pronto va a servir. Dios es bueno, ¿o no? ¿Ah? Con esos mismos 20 le digo, vamos, te invito una salchipapa. Mire, Dios es soberano. ¿Ah? Mire, Habacuc no negaba esa crisis. La estaba viendo. Habacuc no negaba esa crisis, pero sabía que Dios tenía el control. Él decía, no, sí, la crisis está aquí, yo la estoy viviendo. Estoy viviendo esa crisis, pero Dios tiene el control. Ahora usted en medio de esa crisis diga, no, esa crisis no. Usted tiene que decir, estoy viviendo en esa crisis, sí, pero Dios tiene el control. Dígale a su amigo que está al lado, dígale, ¿vives en crisis? Dios tiene el control. ¿Ah? Mire, su fe, créame que su fe no está basada simplemente en aquella ilusión, en aquella emoción. Su fe está basada en el carácter de Dios. Su fe siempre tiene que estar totalmente fija en Él. Entonces, no son las circunstancias que nos empujan a que esa fe mengue, sino es la fe es impulsada porque usted cree, porque hay evidencia, hablábamos el día jueves en Alfa. Usted tiene fe porque hay evidencia de que Dios ha sido el promotor de todo aquello. Y tiene que tener esa confianza. 3, reconozca que Dios es su verdadera fuerza. Estas son las claves para vivir estable en medio de una crisis. Reconozca que Dios es su verdadera fuerza. ¿Sí? El Señor soberano es mi fortaleza. El Señor soberano es mi fuerza. En hebreo, la palabra chayil implica fortaleza, resistencia y poder. En el hebreo esta palabra significa fortaleza, poder, pero va tomado de la mano también poder, dominio propio. ¿Tiene dominio propio? Pídasela al Señor. Dios no solo nos fortalece, Él mismo es nuestra fortaleza. Él no solamente nos fortalece, sino Él mismo es nuestra fortaleza. Mire, todos pasamos por crisis, todos. Y vivimos en un mundo inestable. Pero ahora no, esto no significa de que usted sea inestable, sino vive en un mundo inestable. Pero hoy en esta mañana usted va a salir establemente inestable. ¿Por qué? Porque hay un mundo inestable, pero usted vive estable en Dios. El punto número 2 sobre este tema: ¿cómo vivir establemente inestables hoy?
¿Cómo vivir establemente inestable en este tiempo? ¿Sí? Primero, enfocándonos en Dios, no en la crisis. Yo les preguntaba, ¿han pasado por crisis? Yo sí. Todos los días. Cada minuto, cada segundo. No se enfoque usted en esa crisis. No, olvídese. Enfóquese en Dios, en ese soberano. Mire, en Isaías capítulo 26, verso 3 dice: nos guardarás, dice, en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú, Señor, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Esto es Isaías capítulo 26, verso 3. Mire, lo que nosotros enfocamos, o cuando usted se enfoca en lo que usted está enfocándose, eso crece. Eso crece. Si miramos la crisis, va a crecer. Pero si de pronto miramos a Dios, encontramos paz. Si usted mira esa crisis, créame que nos vamos a hundir. Se va a hundir porque está enfocado en esa crisis y vive preocupado. En la noche está ahí con los ojos abiertos, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana cerrado, recién le dio sueño. Porque pasa enfocado, descansa. Pasa enfocado en ese problema. El día de ayer un amigo, Dios le bendijo con una herramienta nueva. Y escribía, no me compré esto. Feliz. Mire, yo le digo esto. Verá, Dios es bueno. Y en esas pequeñas cosas se regocija. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que le está proveyendo. Quiere verlo en paz. Quiere verle tranquilo. Y es como que le despertara y le dice, ya no te enfoques en el problema. Y a mí se como a Dante Gebel. Ya no se enfoque en ese problema. Enfóquese en Dios. Confíe en Él. Muchas veces hemos hablado de esto con Bolito en las prédicas. Aprenda a confiar, a regocijarse en Él. No importa el problema. No importa. Confíe en el Señor de que Él le va a dar esos momentos de alegría, de felicidad, para decirle, mira, despierta, yo soy tu Dios, el que te levanta. Mire, cuando nosotros nos enfocamos en Dios y no en la crisis, créame que encontramos una paz. Y ahora encuentre esa paz en medio de aquella crisis, en medio de la tormenta. Es complejo porque somos seres humanos y lo vamos a vivir, sí. Pero yo sé decir esto, los pies sobre la tierra, pero mi cabeza está arriba, mis pensamientos están arriba. Sé que piso aquí. Hay que ser honesto. Vivimos en un mundo lleno de crisis, de problemas, pero nuestra cabeza debe estar allá, nuestros pensamientos con Él. Mire, ¿cómo vivir establemente inestable hoy? Confiando en la fidelidad de Dios. ¿Confía usted en la fidelidad de Dios? Y si confía en Él, ¿por qué hay esos momentos de ¿y ahora qué hago, hijita? Ha pasado esto, vea. Me muero. Pero si usted confía en el Señor, ¿por qué hundirle también a aquella persona que de pronto está inestable? No, es que eres inestable. Yo te dije, te estuve diciendo, no caiga. Mire, esa persona que está inestable, lo único que necesita es un abrazo y decirle, tranquilo, tú puedes.
¿Sabes por qué puedes? Porque Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Todo lo puedo? Ya, abuelito de la congregación, sí lee Biblia. Mire, si usted quiere vivir establemente, inestable, hoy, confíe en esa fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22, 23. Lamentaciones capítulo 3, del 22 al 23 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Ahora dígale: Dios, pero ¿por qué? Yo soy tu mejor guerrero y ¿por qué yo? No le diga eso, más bien dígale: Señor, tu fiel amor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, Señor. Grande es tu fidelidad. Así dígale. En vez de estarse quejando y decirle: Señor, yo soy tu mejor guerrero, ¿y por qué solo yo? Solo yo, solo yo. Señor, dígale doblado rodillas: gracias porque tu amor no termina. Porque tu misericordia no se acaba ahí. Gracias. Tal vez hoy estuviera usted en tremendo feriado, en este frío, mojándose. Y en la tarde la secada. Pero está acá. Y el Señor ve con agrado esto. Dios ha sido fiel en el pasado, en el presente, y va a seguir siendo fiel en el futuro. Llévese eso en la cabeza. Los que tienen aquí ya pintando canas saben de lo que le estoy hablando, de que Dios fue fiel. ¿No es cierto? La experiencia. Yo le hablo porque ya me estoy quedando sin cabello también. Experiencia. Si yo le hablo de esa experiencia, gracias a mi buen Dios, yo llevo sirviendo ya muchos años. Cuando era pequeño, sabía coger una guitarrita, una chiquitita que mi papá algún momento me compró, y cantaba. Rasgaba esta guitarra y cantaba. Cuando era pequeñito, dice mi mamá, contaba, ¿no?, que cogía el rosario en ese tiempo y les hacía rezar a todos los que estaban ahí. Vengan a rezar. Gracias a Dios, de ese momento le servía al Señor. No le servía como tenía que servirlo, pero desde ese momento acá soy bendecido. Todo lo que Él me ha dado lo he tratado de guardar. No digo lo he guardado, lo he tratado de guardar. Mis queridos, usted tiene que aprender a confiar en esa fidelidad de Dios, a poner esa mirada en lo eterno. ¿Cómo podemos vivir establemente inestables hoy? Ponga su mirada en lo eterno, no en lo temporal. Sencillo. ¿Quiere vivir así? ¿Quiere vivir establemente inestable hoy? Ponga su mirada en lo eterno y no en lo temporal. Mire, a veces tomamos decisiones en medio de la crisis. Y cuando usted toma una decisión en medio de la crisis, créame, los jóvenes dirían, paga piso, hermano. Cuando usted toma una decisión en plena alegría, después va a fallar. No tome esa decisión cuando esté alegre. Cálmese. No tome una decisión cuando esté con coraje. Cálmese. No tome una decisión en el momento en que está recibiendo tremenda bendición. Recíbalo. En boca cerrada no entra el fibrillo. Mire, cálmese, gócese en el Señor. Ahora sí tome la decisión. Cálmese. Hay personas que son impulsivas. Aprenda a confiar en el Señor. Sométase al Señor. Porque a veces estas decisiones, cuando están en medio de ese impulso,
¿Qué pasa después? Mire, vamos despacio, sea sabio. Mire, en 2 de Corintios 4, verso 16 al 18, dice, usted lo puede leer en casa, no nos damos por vencidos. Lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo que usted ve actualmente es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Es eterno. Es decir, las pruebas diarias, esas crisis son temporales, hermano. Son temporales, pero la fidelidad de Dios, eterna. Es eterna esa fidelidad de Dios. ¿Cómo puede vivir usted inestable, establemente inestable hoy? Camine en fe, no en vista. Camine en fe, no en vista. Mire, muchos de nosotros creemos que todo lo que brilla es oro. Todo lo que brilla es oro. Wow, por aquí me voy. Alguna vez les contaba este chiste, ¿no? Dice que iba un borrachito caminando de lado a lado por la calle. Vio 2 faros adelante. Se asustó y se botó a la cuneta, al costado. Y vio que eran 2 motos. Después se levantó, siguió, caminaba de un costado al otro. De repente otra vez 2 faros, dijo, no, esta vez no me boto. Son 2 motos. No eran 2 motos, era un camión. Mire, camine en fe, no en vista. No todo lo que brilla es oro, no es así. Caminar en fe no es saltar al vacío porque sí. Caminar en fe es saber que detrás de ello hay una evidencia, y esa evidencia es usted. Porque si usted recuerda cómo éramos antes y ahora lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Él está haciendo en su vida, la evidencia es que ese cambio que ha hecho en usted, ha hecho en mi vida, no es porque sí, simplemente ese cambio es para vida eterna. Los que recibieron a Cristo hace años atrás y hoy por hoy, ¿cómo se sienten? Bien, porque ha sido un cambio para vida eterna. Mire, Dios ha sido tan bueno que en su momento le ha dado su ayuda idónea, le ha puesto al lado suyo un buen esposo. Para los que se van a casar recién, Dios les ha bendecido con esa persona que ora junto a usted. Y eso es una gran bendición. Mire, en 2 Corintios 5, 7, dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Un ejemplo, Josafat enfrentó un ejército enorme, pero confió en Dios. Y vio la salvación ahí. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Enfrentó todo eso, pero él vio la salvación en el Señor. Quiero terminar este tiempo, mis queridos, con esta conclusión para usted. Yo sé que usted sacó su propia conclusión a esto, pero yo le dejo esta conclusión. Habacuc nos enseña en esta mañana que aunque todo sea terrible, aunque todo se derrumbe, Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? No podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos decidir confiar en Dios. La verdadera estabilidad, mi querido, no proviene de un mundo sin problemas. No proviene de este mundo sin problemas, sino de una fe firme en el Dios eterno.
hoy, esta mañana, mi querido Dios, nos llama a vivir establemente inestables. ¿Contradictorio? Sí, el título no. Pero nos llama a vivir establemente inestables. Porque hay un mundo inestable, pero quiere Dios que viva usted estable en medio de aquello. No dependiendo de lo que vemos, sino de la certeza de que Él es nuestra fortaleza. Yo quiero que en esta mañana, mi querido, se ponga ese reto. Se lleve este reto a casa. Quiero que se pregunte, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Dónde? ¿Depende su estabilidad de lo que tienes o de que es Dios quien es el que está proveyendo? ¿Sí? Mire, quiero que se lleve en su corazón de que en una inestabilidad, Dios es el que le hace estable. Quiero que se ponga de pie. Mire,